Qué bueno que estás acá en la casa de Dios. Estoy contento porque hoy terminamos o cerramos con esta serie Mesías. Creo que fueron 3 meses de mucha enseñanza y mucha sabiduría de parte de Dios. También estoy contento porque el siguiente domingo descansamos. Qué bendición, ¿verdad? Y de verdad principalmente es por nuestro equipo, la banda y personas que están aquí prácticamente todos los domingos. Y también estoy muy contento porque el domingo 3 de agosto iniciamos con una nueva serie. Entonces creo que van a ser muy buenas semanas y qué bueno que estás acá con nosotros, de verdad. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Mira, qué mejor manera de cerrar esta serie que con este título. La sesión de cierre de la serie Mesías tiene como título Jesús pronto volverá. ¿Lo puedes leer conmigo fuerte? Jesús pronto volverá. Mira, el regreso de Cristo es el acontecimiento más importante, hablando del futuro para un cristiano. No hay una esperanza mayor para un creyente en Cristo que esperar su regreso. Es tan importante la promesa del regreso de Jesús que aparece 260 veces en el Nuevo Testamento. Y esto no es poco porque el Nuevo Testamento tiene 300 capítulos y el regreso de Cristo aparece 260 veces. Creo que es así de relevante. Casi una vez por capítulo, es una vez cada 25 versos aparece en el Nuevo Testamento. Y obviamente en esta casa nos importa el regreso de Jesús, tanto que tenemos un taller, sí, si quieres saber más acerca de los últimos tiempos, que de hecho la rama de la teología que estudia los eventos futuros, di conmigo, se llama escatología. Dilo otra vez: escatología. ¿Te das cuenta? La semana pasada aprendiste de hermenéutica, ¿verdad? Y esta semana aprendiste de para que te quemes a cualquiera, ¿verdad? Para que te quemes a cualquiera. Esa es la rama de la teología que estudia los eventos futuros, pero creo que para todos los cristianos debería de ser la esperanza más grande, porque ¿cuántos quieren conocer a su rey? Claro, es nuestra esperanza más grande. Mira, es tan importante para esta casa que dentro de nuestros 10 principios de fe o 10 principios de doctrina, nosotros incluimos en uno de esos 10 el regreso de Jesús. Si quieres saber más de nuestra doctrina, pues te invito a la academia, que próximamente vamos a tener la 3ª generación de este año. Pero hoy quise leerte uno de los extractos de este principio de doctrina de nuestra casa Adulam, y dice así, en Adulam creemos que Cristo Jesús volverá visiblemente por su iglesia. Y esto hay que aclararlo porque en ocasiones se ha creído que el regreso de Jesús puede parecerse más a que los seres humanos vamos a tener un despertar de conciencia, ¿sí? Como si Dios fuera a mandar más de su espíritu a la humanidad y que todos de repente vamos a vivir en un nivel mayor de conciencia donde nos vamos a amar y vamos a tener paz unos con otros y todo esto, pero no es así. Sí va a ocurrir, pero creemos en el regreso que visible. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Y continúo, dice: nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos certeza que la iglesia conocerá la temporada y estará lista para el suceso. Ojo con esto: si tú y yo somos la iglesia, estamos conscientes de algo, todavía no estamos listos, ¿verdad? Todavía nos falta como iglesia. Yo estoy consciente del trabajo que el Espíritu Santo necesita hacer en la iglesia. Esta parte de la escritura donde dice que Él regresa por una iglesia sin mancha y sin arruga, unida, que se ama, que yo digo, nos falta, ¿verdad? Pero hay algo hermoso en esto, Si tú eres la iglesia, cuando Cristo vuelva vas a estar listo. ¿Sí? Estamos en proceso, pero tenemos la seguridad. ¿Estás acá conmigo? La seguridad de que Cristo va a terminar la obra que empezó en nosotros, que no vamos a hacer una obra a medias, sino que la iglesia va a estar lista para el suceso. Dice: los muertos en Cristo resucitarán y junto con los creyentes que estén vivos serán transformados y levantados para encontrar a Jesús en los aires, y así estaremos siempre con Él. ¡Wow! ¡Qué escena, oigan!
O sea, imagínate este momento en el que Cristo aparezca en las nubes, veamos la señal del Hijo del Hombre y las tumbas se abran, ¿sí? Donde cada lugar donde ha sido sepultado un Hijo de Dios que murió en Cristo va a resucitar y todos juntos vamos a ser glorificados o vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Y creo que, mira, es glorioso como lo puedas imaginar. Pero te tengo una noticia, va a ser más glorioso de lo que imaginamos. La Biblia dice que no, ningún ojo ha visto y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros, para los que lo amamos, ¿no? Y mira, los cristianos diferimos en muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, oiga, hay que aceptarlo, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Y mira, no es que esté mal diferir, lo malo es dividirnos por esas diferencias. La Biblia dice que tú y yo seamos de un mismo parecer, de un mismo sentir, pero nunca se nos llamó a pensar igual. Dios no quiere uniformidad, Dios quiere unidad, ¿sí? Y creo que se nos dio esta libertad de poder leer la Escritura y de poder entenderlo según nuestro nivel de conciencia, según nuestro conocimiento previo. Hay muchas cosas que influyen en la interpretación. Pero si en algo estamos de acuerdo, todos los cristianos del mundo, si en algo estamos de acuerdo, es que Cristo Jesús va a regresar. O sea, podemos diferir en otras cosas que son para mí superficiales y periféricas, pero la verdad central de nuestra fe, todos estamos de acuerdo en esa verdad. ¿Cuál es? Cristo Jesús volverá. Ahora, no solo volverá, estoy seguro que va a volver pronto. ¿Estás acá? El título es Jesús pronto volverá, va a volver pronto. Mira, hace algunos días salió en redes sociales una persona oriental, no recuerdo el país, ¿verdad? Pero que tenía el coeficiente intelectual más elevado del mundo, ¿verdad? Y él decía que esta generación va a ser la generación que vea el regreso de Jesús. Y la gente empezó a mandarme la publicación, ¿no? Y yo, pues sí, todo bien, pues. Y yo les contesté, tu pastor ya te lo había dicho. O sea, tiene que venir un chinito. Tengo años diciéndotelo, años. Hasta hice un cálculo con las genealogías y las generaciones y las sumatorias y el tiempo y las semanas para decirte que nosotros vamos a ser la generación que vea el regreso de Jesús. Pero no, tuvo que llegar un chinito. El otro día alguien me escribe y me dice, pastor, adivina qué vi en la tele el otro día. ¿Qué viste? Monividente. Monividente dijo una revelación del futuro, que el mundo iba a sufrir un colapso en el 2033. Y yo así, ¿y qué más? Ay no, pastor, ¿ves? Todo lo que nos has enseñado es cierto, pastor. O sea, tuvo que venir monividente para darle credibilidad a mi enseñanza. Válgame Dios, ¿verdad? Bueno, vuelvo al punto del hecho de, ya olvida eso, pero vuelvo al punto de esto. Estamos seguros que Cristo va a volver pronto, sí, pronto. Y estamos tan seguros por lo que va a aparecer en pantalla. Mira, Jesús vino como fue profetizado. 300 profecías cumplidas en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Murió en la cruz como fue anunciado, así como lo dijeron los profetas y así como lo dijo Jesús, así pasó. Resucitó como evidencia de su poder. Y solamente falta una. ¿Cuál es? Y volverá como prometió. Entonces, bueno, aplaudimos, claro que sí. Todo ha sido cumplido y de forma contundente. Mira, hoy que las personas brincan de una fe a otra, de una devoción a otra, de un líder religioso a otro, y que creen en Jesús, pero al mismo tiempo pueden creer en lo que sea. Esta frase yo se las compartí en el fin de semana de Pascua, y yo les decía, miren familia, puede haber cientos de religiones en el mundo, ¿sí? Puede haber muchas diferencias en la manera en la que vemos la fe, cientos de religiones en el mundo, pero lo cierto es que hay una sola tumba vacía. Hay muchas creencias y filosofías, pero seguimos proclamando algo. Hay una sola tumba vacía. Y este que resucitó, cuando ascendió al cielo, también se nos dio una promesa y nos dijeron,
Así mismo como lo vieron irse, así mismo lo van a ver regresar. Ahora, mira, cuando tú sabes que algo va a pasar, te preparas para el suceso. Mira, tristemente, no sé si has estado atento a las noticias de las inundaciones en Texas, pero hace algunos días la pastora Miss y yo estábamos viendo los videos de las inundaciones. Y familia, qué escenas tan tristes y tan catastróficas. En 5 minutos, ¿estás conmigo? En 5 minutos una ciudad entera quedaba bajo el agua. Las personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de tomar a sus hijos, ponerlos en el carro y salir de la ciudad. No tuvieron oportunidad. Y gran parte de los videos que estábamos viendo, muchos ponen ahí, es que nadie nos avisó. Es que el agua venía, o sea, las lluvias venían, los ríos venían y nadie nos avisó que venían el agua, los ríos que se habían desbordado. Y de verdad, en minutos las casas desaparecen, los carros desaparecen bajo el agua. Y esta es como la queja principal de las personas sobrevivientes. Nadie nos avisó. Ahora, el regreso de Cristo es inminente, pero la Biblia dice que también va a ser sorpresivo. Por eso constantemente te estoy repitiendo, hey, Cristo viene pronto, porque cuando sabes que algo va a ocurrir, vives preparado para eso. Sí, hay personas que viven en zona de tornado, por ejemplo, en Estados Unidos, y su vida gira en estar preparados para eso. Tienen dónde alojarse, tienen búnkers, el gobierno proporciona ciertas características porque es una zona de tornados, ¿ok? Entonces, cuando la iglesia está consciente de que Cristo va a regresar, escucha, vive preparado. Y mira, y la Biblia no es como Protección Civil acá en Hermosillo. Acá se congrega uno de Protección Civil, ya vino en el servicio anterior, ya se lo dije en su cara. Mañana se esperan lluvias torrenciales, 2 gotas caen. La Biblia no es como Protección Civil. Lo que la Biblia dice, sí pasa. Mira, te leo otra frase, dice así: no deberíamos vivir como si algún día Jesús fuera a volver. Deberíamos vivir como si hoy fuera el día de su regreso. Porque en ocasiones estamos postergando nada más la idea de que, bueno, tal vez algún día va a venir. Y mira, Jesús ya vino una vez y los tomó por sorpresa y nadie supo. Solamente 3 de Oriente, 3 extranjeros, ni siquiera eran del pueblo de Dios. Melchor, no se llamaban así, oigan. Nunca, no se llamaban así, no eran un morenito, un chinito, eran 3 sabios de Oriente, ni siquiera eran magos, ¿ok? Pero 3 extranjeros tuvieron que venir y adorar al rey. Si no hubiera sido porque los ángeles se presentan a los pastores y les dicen, les traigo noticias de grande gozo, si no hubiera sido por eso, ni los pastores van y adoran a Jesús, porque no lo esperaban. Estaban las profecías de que un Mesías iba a venir, pero no estuvieron listos para el suceso. Ahora, yo sé que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, número 1, espera con ansia, espera con anhelo el regreso de Jesús. No está postergando. Ay, como que debería de tardar unos añitos más el Señor, ¿verdad? Porque me quiero casar. Es que no he ido a Europa, pastor, y pues como que... Y empezamos como a querer postergar, como si anheláramos más la vida en la tierra que la vida en la eternidad. Sí, familia, Cristo va a venir algún día, pero puede ser hoy. Y tú y yo deberíamos de vivir conscientes. Yo creo que el poder que despertaba a la iglesia primitiva, el poder que estuvo en los primeros apóstoles, fue ese mismo. Ellos tenían la promesa latente del regreso de Jesús. Y vuelvo a esta misma idea: tú y yo seremos la generación que veamos el regreso de Cristo. Tú, tus hijos, nosotros lo vamos a ver. Ahora, la sesión de hoy va más allá de solo una vez más recordarte que Cristo está a las puertas, sino quiero contestar a 2 preguntas, que es: ¿cómo será su regreso? Y ¿cómo estar listos para su regreso? ¿Estás acá? Qué bueno que viniste hoy a la iglesia. Qué bueno que viniste hoy a la iglesia, ¿sí? Te lo voy a contestar a través de 2 cartas del mismo autor, 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses. Pablo es muy acertado con su interpretación. Por ejemplo, Apocalipsis,
que fue escrito por el apóstol Juan. Apocalipsis tiene un lenguaje pues así, muy apocalíptico, pero tiene muchas figuras poéticas, tiene muchas figuras interpretativas, tiene muchas formas diferentes de decir las cosas un poco más reales. Y Pablo es mucho más acertado en las cuestiones de lo real, lo tangible que vamos a estar viviendo en la tierra. Esto es tan real que antes, ¿estás acá? Los de atrás, los que casi se quedan afuera, ya pasó. Esto es tan real que antes de que Juan tuviera la visión de Apocalipsis, primero la tuvo el apóstol Pablo. La Biblia dice que fue arrebatado al tercer cielo y se le otorgaron o se le dio permiso de ver cosas que no podía decir. O sea, como que Pablo fue y vio todo lo que Jesús había preparado y luego le dijo: vas a volver, pero chitón, no puedes contar muchas cosas. Y solo se le dio a Pablo ciertas cosas que decir. Por eso Pablo es el que dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganar. Es que tú no, imagínate lo que él vio, que él deseaba morir. O sea, en el buen sentido, en el buen sentido de que prefiero esa vida, ¿no? Prefiero la eternidad. Entonces te leo estos dos pasajes. El primero es la primera carta de Tesalonicenses 5. Dice: ustedes mismos saben que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, ¿te fijas? Ahora nos habla a nosotros. La primera parte está hablando de cómo va a estar el mundo, y ahora le habla a la iglesia y le dice: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. El regreso de Cristo va a sorprender al mundo, mas no a la iglesia. ¿Estás acá? El mundo va a ser sorprendido a ver la señal del Hijo del Hombre, pero la iglesia no, la iglesia va a estar lista. Ahora, el mismo autor, el apóstol Pablo, pero la segunda carta a Tesalonicenses, para enriquecer todo lo que quiero transmitirte hoy. Dice así, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses: ahora aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, aunque sea monividente. Disculpen, le estoy haciendo promo. Hay algunos de ustedes que ni saben, no la escuchen. Es adivinación eso. Dice así: pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de pecado, malamente llamado el anticristo. No se le debe llamar así. La Biblia le llama el hombre de pecado. El anticristo es el espíritu detrás de esta persona. Dice: aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios o es objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer las obras de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Mira, ojo con esto: Jesús no condena a nadie. Todos van a elegir su propio camino, ¿ok? Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar al mundo, pero al fin de cuentas, quien se niega a reconocer la verdad está aceptando su propia condena. Dice: por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Y como siempre soy yo, práctico, conciso y al grano, estos dos versos junto con otros versos tanto de Apocalipsis y otras cartas de Pablo los resumí en 6 puntos que van a aparecer en pantalla de cómo va a ocurrir el regreso de Cristo y cómo estás listos. Por eso te dije hoy: qué bueno que viniste a la iglesia. Una semana de taller del reloj de Dios en 6 puntos van a aparecer en pantalla. Esto habla de las señales o qué va a estar ocurriendo en el mundo para que Cristo regrese. Estamos seguros de que está a las puertas, pero hay ciertos aspectos en los que tú y yo debemos estar alerta, ¿sí? Debemos estar
vigilando. El primero de ellos quiero que todos los leamos juntos. Dice: el despertar de la iglesia. Lo primero que debe ocurrir antes de que Cristo venga es que el Espíritu de Dios se derrame de forma extraordinaria en la iglesia en todo el mundo. Hay una profecía de Joel que se cumple en primera manera en Hechos y termina su cumplimiento en los últimos días, que es la promesa de: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empiezan a decir: sus hijos y sus hijas profetizarán y sus jóvenes verán visiones. Bueno, hay una serie de acciones espirituales que es extraordinario. Ahora, esta visión del despertar de la iglesia, cuando pasamos la pandemia, yo quisiera olvidar esa temporada, pero uno no puede, ¿verdad? Pero cuando pasamos la pandemia, recuerdo que la pastora Miss y yo tuvimos el mismo sueño la misma noche. Y esto es extraño porque a mí Dios no me habla en sueños, o no es como mi don, ¿ok? Los sueños o la interpretación de sueños. La pastora Miss sí, ella sí, Dios le habla por sueños. Yo tengo otras formas de profecía, pero esa no, o no es uno de mis métodos más fuertes, ¿no? Y esa noche los dos tuvimos el mismo sueño, que estábamos ministrando así, como en un auditorio, y que todas las personas en el auditorio estaban siendo llenas del Espíritu Santo y estaban profetizando, unos en nuevas lenguas, otros en español, pero era una atmósfera de profecía impresionante y del mover de Dios. Pero en el sueño, cuando prestamos mucha más atención, nos dimos cuenta que todas las personas eran niños y niñas. Todas las personas que estaban profetizando y hablando y obviamente teniendo estas revelaciones eran niños y niñas. Entonces recuerdo despertar de ese sueño llorando yo en la presencia de Dios. Y después le dije: Dios, ¿por qué niños y niñas? Y me dice: porque la profecía, la promesa empieza así. Dice: tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, ¿por qué Dios va a utilizar a los niños y a las niñas para encender a la iglesia? Porque mira, los cristianos adultos somos buenísimos para fingir. Y más a los cristianos pentecostales. Si no te da la chiripiorca, andas en pecado. Aleluya, y no sé qué. Yo veo esos videos, oigan, y qué vergüenza, ¿por qué no los borran? O si te tocan la frente y no te caes, algo andarás. Pecado oculto. Entonces, a los adultos cristianos, principalmente los pentecostales, no sé por qué les gusta tanto la fingidera, ¿verdad? O sea, aunque no estén sintiendo la presencia de Dios, sabemos cómo, aleluya, porque si no hago esa cara, ¿estás acá conmigo? No es crítica a ninguno de ustedes, yo veo para allá cuando adoro, no estoy. Pero lo que estoy intentando explicarte es que los niños no lo pueden fingir. ¿Estás acá? Los niños no lo pueden imitar. Los niños, si no es genuino, no los puedes forzar a que ellos profeticen. Eso no se puede imitar. Ahora, también Dios va a usar a los niños porque va a ser la manera que Él va a utilizar para romper nuestras divisiones y nuestras murallas religiosas. Porque si Dios enciende a los niños en Adulam y a los niños de todas las iglesias de Hermosillo, no nos va a quedar remedio que decir: esto es de Dios. Estamos tan acostumbrados a, como adultos, poner divisiones de que no, que Dios se manifieste en mi iglesia, pero los demás no. Que Dios esté acá con nosotros, pero con los demás no. Y cuando Dios encienda la iglesia con los niños, creo que todos vamos a tener que aceptar que Dios está haciendo algo. Y es ese llamado a la unidad que te decía al principio. El despertar de la iglesia es necesario porque Él viene por una iglesia unida, una iglesia que se ama, que se perdona, que se guarda la espalda. Por eso te he dicho, nos falta familia. Mi predicación acerca del amor es tan continua porque siento que es la necesidad más grande de la iglesia, ¿sí? Por eso después Apocalipsis dice: el espíritu y la esposa dicen ven. Cuando el espíritu está en la esposa y la esposa está lista, entonces Jesús ya puede regresar. Y este poder que va a venir sobre la iglesia también es con la intención, que después Jesús lo dice en Mateo 24, que el evangelio sea predicado en todos los confines de la tierra. ¿Okay? Necesitamos el poder de Dios para que todas las personas del mundo conozcan este evangelio. Por eso la promesa es: hasta que este evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. También el profeta dice que el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces estamos a punto de entrar en la mejor temporada de la iglesia.
O sea, cuando yo te digo Cristo ya viene, no es para temer, es para estar listos, porque la iglesia está a punto de entrar en la mejor temporada de la historia, donde Dios va a levantar profetas y va a haber milagros en todos lados, en tu colonia, alrededor de tu casa, con tu familia. El mundo se va a dar cuenta quién es nuestro Dios. Y ahorita la iglesia está siendo preparada para eso. Número 2, léelo conmigo, dice: manifestación del hombre de pecado, que es el falso Mesías. Ahora, se lo decía, mal llamado anticristo, porque no es, ese es el espíritu. Al hombre de pecado, que es el falso Mesías, él va a venir, como lo leíamos, con poderes, con milagros, con un espíritu de engaño, y la gente va a creer en él. De hecho, él se va a hacer pasar por el Mesías, lo acabas de leer, se va a hacer pasar por Dios. Por eso se los he dicho otras veces y lo reitero: la nación de Israel actual, política, no es el pueblo de Dios. Este falso Mesías va a usar a la nación de Israel hoy, política, la estructura, la bandera, el nombre de Dios, para cumplir falsamente las profecías sobre él como falso Mesías. Pero solo va a usar la estructura, no es el pueblo de Dios. Dios solamente tiene un pueblo, se llama iglesia. Y esa iglesia está formada de todo pueblo, nación, raza, lengua. Esto no es de que un pueblo nada más, no es cierto. Eso no es así. De hecho, el falso Mesías, vuelvo al punto, va a usar toda la estructura política de Israel para adjudicarse esta virtud de ser el Mesías. Pero hay algo muy curioso con la narrativa de Segunda de Tesalonicenses, que dice que el hombre de pecado no ha sido expuesto al mundo porque hay algo que lo está estorbando. No sé si leíste eso o lo recuerdas, pues, pero quiero explicarte qué es lo que está estorbando para que el hombre de pecado se manifieste. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros, ¿verdad que sí? La Biblia dice que tú y yo somos morada del Espíritu Santo, que no solamente es como, ay sí, yo soy salvo, no, o sea, Dios vive en ti, Dios vive en sus hijos, pero también el Espíritu Santo es Dios entre nosotros. Por eso dice, donde sea que dos o tres estén congregados en mi nombre, dice, ahí estoy en medio de ellos. O sea, no solo vive en la iglesia, sino que el Espíritu Santo también vive entre nosotros. Y mira, y no solamente entre la iglesia. ¿Estás acá? ¿Todavía estás acá? El Espíritu Santo vive en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Pero trabaja en todo el mundo. ¿Sí? Vive en la iglesia, en nosotros. Pero el Espíritu Santo le habla a todos, redarguye a todos, está conteniendo la maldad del mundo. Imagínate que fuera el mundo si no fuera porque el Espíritu Santo está conteniendo la maldad. Si así, imagínate cómo está el mundo. Entonces, el Espíritu Santo ahorita está conteniendo la maldad. Por eso, la iglesia debe despertar y mostrar quién es realmente Dios. El mundo debe saber quién es realmente Dios para tomar una decisión. Y cuando la gente tome una decisión, el Espíritu Santo se va a quitar de en medio. Y entonces es cuando se manifiesta el hombre de pecado. Y entonces es que en lugar de que el Espíritu Santo trabaje en favor del mundo, lo que se va a mover en el mundo es un espíritu engañador, parecido a lo que le pasó al rey Saúl. ¿Recuerdas que el rey Saúl tenía el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios? Y lo dice la Biblia que Dios quitó su espíritu de él y envió un espíritu para atormentarlo. Es lo mismo, la gente va a decir, podemos sin Dios. ¿Sí me explico? Podemos sin Dios. Y entonces eso que estorba a la maldad va a ser quitado. Y el Espíritu Santo solamente se va a quedar en los que vive. ¿Estás acá? Del mundo se va a quitar. Y va a haber un espíritu de engaño. Y ese espíritu de engaño va a hacer que la gente crea en las mentiras del falso Mesías. Pero los que ya tenemos el Espíritu Santo se va a quedar en nosotros. Y de ahí es donde se desprende la tercera señal. ¿Lo lees conmigo? Dice, rebeldía contra Dios. Y es aquí donde el mundo entero va a rebelarse en contra de Dios. Te lo decía hace un momento, la iglesia debe manifestar todo lo que Dios es. ¿De acuerdo? Y el falso Mesías va a manifestar todo lo que el enemigo tiene para ofrecer. El mundo entero va a saber quién es Jesús y va a saber quién es el enemigo. Porque todos deben tomar una decisión consciente de a quién seguir. Mira, es muy injusto condenar a alguien que ignora la situación. ¿Estás acá? Entonces, el mundo debe saber quién es Dios a través de la iglesia. Y el mundo tiene que saber quién es el enemigo a través del falso Mesías. Y después deben tomar una
decisión. ¿Qué es lo que ocurre? Es la rebeldía contra Dios. Y hay una palabra que Pablo usa que es anarquía. ¿Sí lo leíste? Anarquía, el trabajo de la anarquía. Y anarquía, familia, no es otra cosa que un pueblo sin autoridad, sin leyes, sin visión, sin liderazgo. Y creo que esto es terrible porque la Biblia dice que un pueblo sin liderazgo se pierde, o sin autoridad se pierde. Y la gente va a decir, podemos sin Dios, pero cuando la autoridad de Dios sea quitada, el mundo va a ser un caos. Porque la anarquía te dice, tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes hacer tus propias reglas, tú puedes tener tu propia identidad, tu propia vida. Y mira, familia, los mandamientos de Dios no son para restringirnos, son nuestra dirección, es para darnos verdadera libertad. Cuando una persona no vive bajo autoridad, vive en caos. El que no es esclavo de la disciplina es esclavo del desorden y del caos. Entonces, cuando hablamos acerca de la anarquía, esta anarquía donde todos van a hacer lo que bien les parezca, es lo que va a traer caos al mundo. Todas las civilizaciones que han intentado reiniciar sus gobiernos y dicen, ahora sí vamos a hacer un país diferente, y salen de sus países y forman uno nuevo, caen en los mismos problemas del primer país. Porque la maldad o el egoísmo es inherente al ser humano. Sin Dios nos convertimos en un caos. Número 4, léelo conmigo, dice: proclamación de falsa paz y seguridad. Según el falso Mesías, todo lo que él va a traer al mundo va a traer paz y seguridad. Y te tengo una noticia, oigan, esta es de esas noticias vuelacabezas. ¿Sabes cómo se llama el plan mundial de la ONU para el 2033? Paz y seguridad, así se llama. Y es una paz y seguridad falsa, porque el enemigo no puede darla, es falsa. Ahora, Jesús es el único que la da a través de su espíritu, pero lo cierto es que va a haber una simulación de esta falsa paz y seguridad. Y lo reitero una vez más, este espíritu de podemos sin Dios o podemos sin la ayuda del Espíritu de Dios, la gente se va a dar cuenta que estamos perdidos sin Dios, ¿sí? Estamos perdidos en un espíritu de egoísmo y de engaño. Las personas van a empezar a destruirse a ellas mismas. Y número 5, léelo fuerte conmigo, dice: destrucción repentina. Y es aquí, familia, donde ya no hay vuelta atrás, ¿ok? La Biblia dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Estás acá? Yo me pongo a pensar, ¿qué chiste tendría que las 7 trompetas o las copas de la ira se desaten sobre el mundo y la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo y que la gente tenga tiempo de arrepentirse todavía? No, aquí en este punto el tiempo se acabó. Ya tuviste tu oportunidad de elegir. Y aquí, cuando dice destrucción repentina, es solo juicio sobre los que no decidieron seguir a Jesús. Lo leíamos hace un momento, los que rechazaron la verdad y no quisieron vivir en el amor que podía salvarlos. Entonces, la destrucción repentina vendrá sobre ellos, que si quieres saber más, lee Apocalipsis 11 y 12, las 7 trompetas. No tengo tiempo para explicar eso, pero es terrible lo que viene sobre el mundo. Ahora, la iglesia va a pasar la prueba, porque el Espíritu Santo va a vivir en ella todavía, ¿sí? La iglesia va a pasar la prueba. Por eso dice la Biblia que tú y yo vamos a vencer al mundo como Cristo Jesús lo venció. Y creo que todo esto nos tiene que llevar a entender. Mira, hace algunos días estaba viendo unas noticias, aparte de todo lo que ya te conté, de que grandes poderosos del mundo están construyendo búnkers a lo largo del planeta, ¿sí? En islas, en lugares así diferentes. La gente rica está construyendo búnkers. Y obviamente en mi cabeza es: ¿qué saben ellos que el mundo no sabe? ¿Estás acá? ¿Qué sabe? La iglesia sí lo sabe. Ya, bueno, espero que sí. Sí lo sabemos, las copas del aire y las 7 trompetas, ya sabemos qué significa eso para el mundo. Nosotros ya sabemos, pero nosotros no necesitamos un búnker. Tenemos el Espíritu Santo y esa es nuestra garantía para ganar, esa es nuestra garantía para vencer. Pero ellos saben que van a tener que esconderse de la mirada de Cristo Jesús. Ahora, la última señal de todas es, lee la número 6, dice: la señal del Hijo del Hombre. Y como dice Apocalipsis, todo ojo le verá. Mira, realmente, físicamente yo no sé cómo es Jesús. Hay algunas pinturas que últimamente han salido, ¿no? De una niña que estuvo muerta unos días, bueno, en coma o en muerte cerebral, y que luego vuelve a la vida.
y que dice: hubo un hombre que me acompañó, y lo pinta y mucha gente cree que es Jesús. Realmente no sé cómo es Jesús físicamente, porque no es como lo pintan en las películas. No sé, pero cuando Cristo Jesús aparezca en el cielo, todos van a saber que Él es. O sea, no, puedo entender ciertas referencias. Imagínate la voz de trueno, en la cara más brillante que el sol. Hay muchas cosas espectaculares, los ojos como de fuego, pues es como que obvio, ¿verdad? Pero todos van a saber que Él es, y todo ojo le verá. Y así como lo vimos ir en una nube, así lo vamos a ver regresar. Y la última pregunta es: ¿cómo estar listo? O sea, ¿cómo estar listo como iglesia para ese suceso? Y te quiero leer un verso. Lucas 21:36 dice: velen orando en todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Familia, es tan simple, pero a veces tan complejo. Orar. Solo ora. Solo ora. Un cristiano que no ora difícilmente tiene victoria en su vida. Un cristiano que no ora difícilmente vence al mundo. Un cristiano que no ora difícilmente conoce a su Rey. Necesitamos orar sin cesar. No es como que una instrucción aleatoria o algo que tienes que escuchar porque fuiste a la iglesia. No, familia, la oración es básica para un hijo de Dios. Es básica para el cristiano. Ahora, ¿sabes cuál es el promedio de oración de un cristiano a nivel mundial? Te vas a reír con esto: 7 minutos al día. Estamos promediando cerca de 7 horas en los teléfonos. De 7 a 8 horas en los teléfonos. Pero promediamos 7 minutos de oración. Y les hacemos el paro los que oramos más de media hora al día, para levantar el promedio. Pero una vez más quiero inspirarte a eso. Es tan simple la instrucción de orar, pero tan difícil llevarla a cabo. Qué casualidad que cuando estás ahí en Netflix, en el scroll infinito, el enemigo dice: déjalo, se mata solo. Déjalo, no lo perturbes, no lo molestes, déjalo. Pero qué casualidad que cuando tú y yo empezamos a orar, como pareciera que el mundo espiritual dice: hey, el otro, no el bueno, el de las tinieblas, dice: distráiganmelo, órale, vamos. Que el esposo se ponga necio. Esposo, no seas así. Que el esposo se ponga necio, que los niños empiecen a dar lata, que el teléfono suene, que lleguen miles de pensamientos y de pendientes y de tantas cosas. No lo dejes orar, porque Satanás sabe que el cristiano que ora tiene poder, y el cristiano que tiene poder lo tiene debajo de sus pies. Es tan simple orar. Lo puedes hacer todos los días, en donde sea que estés. Es tan sencillo, pero qué desafío es orar todos los días. Qué desafío es tomar la decisión de decir: hey, estoy aquí pendiente de si mi Rey vuelve hoy. Y te leo otro verso. Esto aparece en Apocalipsis 14:12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Mira, para estar listo, ya te dije, hay que orar, porque esa es la práctica espiritual. Pero esa práctica espiritual trae un fruto. Bueno, 2 frutos en este sentido: amor y santidad. Eso es lo que trae. Cuando dice los mandamientos de Dios. Familia, tenemos un mandamiento nada más. ¿Cuál es? Ámense como yo los he amado. Esto lo revisábamos el domingo pasado. Y la fe, escucha, la fe trae como fruto la santidad. La fe, bueno, la santidad no son buenas obras. La santidad no es que te portes bien, ¿sí? La santidad es ganar la lucha interior de la fe. Purificar tu mente y tu corazón con la fe, y entonces tu fruto va a ser de santidad. La gente quiere cambiar el hábito sin cambiar la mente, y no se puede. Es que ¿por qué tengo este vicio? ¿Por qué sigo batallando con esto? Es que no es este el problema. El problema es que en tu corazón y en tu mente sigues teniendo miedo. Porque todo pecado y toda mala práctica y toda conducta que te destruye a ti es fruto de tener miedo en el corazón. ¿Estás acá? Y es ahí donde perdemos la santidad. La santidad se obtiene obviamente por algo que Cristo nos da, porque es un regalo, es algo que se transfiere. Pero también se lucha y se mantiene en la fe en su palabra, cuando no permites la preocupación en tu vida. Tengo meses predicándote de eso. Por nada estén preocupados, por nada estén preocupados, sino oren por todo, den gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Es tan simple, pero qué difícil.
¿Estás acá? Esa es la verdadera santidad. Si tú quieres un buen fruto, empieza por luchar tu batalla en la fe. Y Él viene por una iglesia que tiene estas dos. ¿Qué es? Amor y santidad. Una iglesia que se ama, que se perdona, que se levantan los unos a los otros, que se guardan las espaldas. Porque, familia, no podemos pretender edificar la iglesia de Cristo sirviendo y destruirla criticándola. O sea, qué incoherente es: sirvo en la iglesia, doy a la iglesia y la edifico de esta manera, pero acá critico a mi hermano, lo envidio, le volteo la cara, no le hablo, no lo perdono. No se puede, es incoherente totalmente. No podemos amar a Dios y odiar al hermano, es incoherente. Cristo viene por una iglesia unida. ¿Estás acá? Mira, cuando yo tenía problemas con un hermano en la fe, mi mamá decía: pues arréglalo, porque vas a pasar con él la eternidad. Me acuerdo haberle contestado: pues el cielo es muy grande. Y luego mi mamá me decía: ¿y si Dios te pidiera entrar de la mano con Él? O si no, no entras. A veces pensaba de que ¿será tan malo no entrar? Pero a veces caemos en esas niñerías de cristianos infantiles y inmaduros, que en lugar de en verdad enfocarnos en lo que Cristo Jesús nos dio y nos mandó a hacer, estamos peleados o sentidos, ¿sí? O enemistados. Y Satanás sabe que es la manera de lastimar a la iglesia. Y mira, termino con esto. Algunos tuvimos conflictos. Te mencionaba, obviamente de risa, ¿no? Te mencionaba esto de el conflicto con la venida de Cristo, de me quiero casar, pastor, ¿verdad? Es mi sueño casarme. Yo creo que todos tuvimos en algún momento, los niños que crecimos en la iglesia, ¿no? Tuvimos como ese conflicto. Y obviamente Marino no ayudó con la canción esta de la gran tribulación, y que se oye un grito, un lamento. Mira, te la dejo de tarea. Ponle ahí en el YouTube ahorita que salgas. Marino, la gran tribulación, ¿sí? Y que una nave se los llevó y que... No, tú te imaginabas todo. Y luego viene una parte donde dice, se oye un grito, y luego, mamá, que tu mamá se iba y tú no. O sea, era lo peor. ¿Sí me explico? O sea, de plano Marino no ayudó. Pero lo cierto es que hubo conflictos en mi corazón. Y yo quiero hoy, con esta conclusión, regresarte el anhelo y la emoción de ver a tu rey regresar, ¿sí? El primer conflicto que tuve fue: mamá, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Yo aquí estoy muy a gusto, siempre ha hecho mucho calor, pero todo bien, ¿verdad? Aquí juego fútbol, está la televisión, está mi Nintendo, están mis cosas, mis amigos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, mamá? Porque esta figura de un jardín donde acariciemos animales con un taparrabo, a mí no me gusta. No te lo imagines, aguanta. A mí no me gusta, le digo, yo prefiero aquí. Y mi mamá, por querer darme un poco de esperanza, me dijo: mijo, no te preocupes, me dijo, en el cielo va a ser un culto eterno. Familia, en la iglesia donde yo crecí, los cultos ya eran eternos. Duraban hasta 4 horas, los niños nos quedábamos dormidos en las bancas. Tú estás en la gloria, 1 hora y media de servicio. Deberías estar muy agradecido. Entonces, yo me ponía a pensar, un culto eterno. Me acuerdo el culto de las 7 palabras del fin de semana de Pascua. Era ay no, o sea, 7 predicaciones. No, familia, no se los recomiendo. Pero bueno, entonces yo le decía: mamá, no suena bien, no suena bien. Pero después, obviamente, estudiando la escritura, me di cuenta que en verdad esta historia empieza con un jardín, pero termina con una super ciudad. En Apocalipsis se describe una ciudad tecnológica, llena de arte, llena de diseño, donde la ciencia y la tecnología viven en sinergia con la naturaleza, donde de en medio de la ciudad fluye un río y hay un árbol, y te pones a imaginar y es wow. Sí, empezó con un terrenito, un jardín. Pero luego Jesús dijo: voy pues a preparar lugar, voy a terminar el lugar que empecé, que estoy preparando para ustedes. Y ves Apocalipsis y es una gran ciudad. Si tú crees que acá hay buena música, no, hombre, el arte que va a haber en el cielo es impresionante. La tecnología, todo lo que es bueno en la tierra es mucho mejor en el cielo, pero aún así no alcanzo a describírtelo. El otro conflicto era el siguiente: van a pasar una película de tu vida enfrente de todos. Vas a ser juzgado por todas las cosas malas que hiciste, y Dios va a pasar la película de tu vida y todos la van a ver.
En algún momento alguien se atrevió a decirme: Dios nos va a desnudar a todos para ver si tenemos tatuajes o marcas o cosas así. O sea, para mí era horrible pensar que todas las personas del mundo iban a ver mi vida. ¿Estás acá? Y es ahí donde en algún momento de mi vida dije: yo no quiero irme al cielo, yo no quiero esa eternidad, porque no fui un perro. El perrito vive, se muere y ahí quedó. Y de verdad hubo un conflicto en mí muy fuerte para amar la esperanza de la eternidad y de estar con Jesús. Obviamente lo del culto eterno lo superé, pero lo de ser enjuiciado y que todas las personas iban a ver mi vida, lo sané hasta hace algunos años con este verso. Hebreos 10 del 16 al 17 dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Mira, cuando un productor hace una película, toma muchas escenas, muchas. Ahí la mayoría de las escenas se anulan. Un buen productor toma muchas escenas para después hacer una película que transmita el mensaje que hay en su corazón. Tu vida y mi vida es así. Jesús ha tomado muchas escenas con nuestra vida para enseñarnos cosas, para probar cosas. Pero este mismo Jesús con su sangre editó la película de nuestra vida, en las partes dolorosas, en las partes vergonzosas, en las partes que no queremos que nadie sepa lo que hicimos. Ahí está la sangre de Cristo, no solo acá perdonando, sino borrando todas nuestras transgresiones. Este es el pacto que la iglesia tiene delante de Cristo Jesús. ¿Y cuál juicio? Si el que perdona es el que está con nosotros. Mira, termino con esto. Es el último verso. Estamos a muy poco de decir esto todos juntos, familia. Apocalipsis 1 del 7 al 8 dice así: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. La banda puede pasar, por favor, lo puedes leer conmigo bien fuerte. Dice: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Estamos a muy poco tiempo de decir esas palabras. Así que si te puedo inspirar hoy es: levanta tu expectativa de ese suceso, porque es lo que más esperamos. Número 2, prepárate para ese suceso. ¿Cómo? Orando, amando y luchando la batalla de la fe todos los días. Y me quiero despedir con esta frase. Era una frase de mi abuela y una frase de mi mamá, y como viene de generación en generación, pues te la quiero compartir para ti y para tus hijos. Familia, si Cristo viene esta noche, o si Cristo viene hoy, mañana nos vemos en el cielo. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos, aplaude fuerte, iglesia. Vamos. Gracias, Dios. Gracias.